El Rincón de Barton, tu podcast sobre el universo cinematográfico de Tim Burton. Uno de los primeros temas que quería tratar era la simbología de Barton y en este caso el perro, porque sé que a todos os llama bastante la atención. Bueno, a todo el mundo le gustan los perros o a casi todo el mundo y me parecía importante traerlo ya que el perro es uno de los símbolos más llamativos en sus películas. Seguramente algunos ya os habréis dado cuenta, otros quizás sí que habéis visto elementos repetidos en sus películas pero no sois del todo conscientes. Así que vamos a ir viendo este símbolo tan importante por el orden de aparición, el orden cronológico de las películas. El primero que he querido tratar, y el primero y más importante, es Frankenweenie, que por si no lo sabíais, aparte de la película de 2012, vamos a hablar del original, de 1984. El original es en blanco y negro y con actores. Es un mediometraje, puesto que no tiene ni duración ni de corto ni llegó a ser una película. Fue financiado casi con $1 millón más o menos, y Burton ya tenía ahí 25 años. Pensaban meterla en el remaster de Pinocho, pero recibió la calificación de no autorizada y fue almacenada hasta 1992 cuando iba a salir Batman. A ver, todo esto a mí me hace pensar que obviamente cuando ya dirigía Batman tenía un nombre, era alguien señalado en el mundo del cine de Hollywood y pensaron pues qué mejor que intentar sacarle provecho a la cinta en ese momento, ¿no? De más álgido de aquellos años. Hombre, nadie entendía la calificación de no autorizada y creo que nadie sigue sin entenderlo a día de hoy. Por una parte, si me pongo en el lugar de... mejor dicho, si nos ponemos en el lugar de aquel tiempo, en 1984, Disney todavía, como os comentaba en el podcast anterior que comentaba Tim, Disney era muy hermético, eran todavía muy formales, seguían un canon y no es como ahora que están un poco más liberados. Entonces, bueno, puedo entender que quizás... todavía cuesta en esta época que la gente entienda algunas películas de Burton y algunas cosas que son, yo lo veo súper obvio, muchas cosas, ¿no? Veo la ternura, veo, pues no sé, la referencia a las películas de terror y yo entiendo lo que quiere transmitir, pero supongo que en aquella época era pues más difícil que ahora, claro. Bueno, esta película surgió de unos dibujos y pudo llegar a ser película. Yo le digo película porque, a ver, tiene una duración bastante amplia. Ahora no recuerdo cuántos minutos son, pero pudo llegar a ser más larga, más duradera. Lo único que faltó tiempo de rodaje, si no me equivoco, y no se pudo extender más. Tiene unas claras referencias a Frankenstein, la película original de 1935. Cualquiera que la haya visto, incluso yo diría que sin haberla visto, solo con lo que sale en la tele y las referencias que tenemos como cultura contemporánea, te das cuenta. La historia tiene una fuerte carga emocional. Yo diría que es la que más carga emocional tiene dentro de lo que es este símbolo que vamos a tratar hoy. Sparky, que es como se llama el perro, tiene cosidas diferentes partes del cuerpo y sigue el maquillaje totalmente al estilo de Frankenstein. O sea, es que si lo ves, te das cuenta que se está refiriendo a este personaje mítico de la literatura. El niño importante se llama Victor Frankenstein, de ahí ya podemos sacar bastantes cosas en claro. Bueno, sin contar mucho, porque no os lo quiero destripar tampoco, el niño revive a su perro. A ver, esto lo sabemos todos, es como Frankenstein, ¿vale? Su perro es atropellado y lo va a hacer a través de la energía. Bueno, es más, es que hay escenas de la película que son casi exactamente iguales que la película original. Lo digo en serio, no es tontería. El perro, en este caso, vamos a tratarlo así como que aterroriza al barrio. A la gente le da miedo y la gente cuando algo le da miedo se junta, se pone en manada, cosa que por cierto también es una referencia muy grande a las películas de terror clásicos, puesto que este es un elemento que siempre aparecía. Lo que ha comentado Tim a lo largo de este tiempo acerca de esta película y de la siguiente de 2012... pues es que cuando tienes un perro al que quieres, la idea de mantenerle comida
es lo que te impulsa a hacerlo, es lo que te impulsa a que el niño llegue a estos límites, ¿no? Por decirlo así, de la ética científica o de la moral científica, y por lo tanto a él le parecía una idea muy interesante que le surgiría, supongo, en su niñez, quizá. Así que nada, pues el barrio aterrorizado, la gente en manada, realmente lo que quieren es que el perro desaparezca, que más o menos es lo mismo que pasa en la película original con el protagonista Frankenstein. Acaban en un campo de minigolf con molino incluido, como en la película, y concluye con Sparky salvando a Víctor y encontrando su amor en un perro caniche que, bueno, tiene todo el estilo de la novia de Frankenstein, es también muy obvio, se ve muchísimo en el estilo, sin ser exagerado, se nota mucho. Quizá lo noto yo porque estoy más acostumbrada a fijarme en estas cosas o por haber visto estas películas, pero yo creo que a todo el mundo le da la sensación de saber qué es ese personaje también. Víctor trata de salvar al perro y finalmente es el perro quien salva a Víctor porque se produce un accidente en el molino, hay un fuego, igual que en la película. Que además, por cierto, es importante también decir que el molino es otro de los símbolos de Barton y viene de la película de Frankenstein. No sé si hay referencias anteriores a esta película, creo que no, así que yo lo tengo calificado como que es una referencia directa a esta de 1935. Estas referencias, según siempre cuenta Barton, pues no eran copiar literalmente algo. O sea, cuando él ha recibido este feedback de, oye, es que tienes escenas que son iguales o tienes elementos que son iguales, él siempre dice que él nunca quiere copiar y que nunca copia. Es más, dice que todo lo que sale en la película y todo lo que él recrea son cosas que le recordaban a su vecindario en Burbank, lo cual también me hace pensar, pues eso, que no hemos avanzado tanto desde 1935, ya que se producen las mismas situaciones de pues acoso, de que la gente va en manada por el que es diferente, de los incomprendidos, de los outsiders, y bueno, estos temas de outsiders ya los trataremos más adelante. La siguiente película de la que quería hablar y comentaros es Eduardo Manos Tijeras, que fue dirigida en 1990. Es una película bastante antigua, muy famosa, mucha gente creo que sigue sin entenderla, y lo que yo quería comentaros es que aquí el perro también tiene un importante papel. Bueno, la película, como ya sabéis, es con actores muy reconocidos, no hace falta que lo diga, basada en una imagen de un hombre con tijeras que se le ocurrió a Tim un buen día y dijo, pues voy a hacer esta película. En este caso, él es el raro y no el perro. Es decir, en este caso el protagonista es el raro y no el perro, como veíamos antes que lo era Sparky. El perro aquí es normal, muy normal, y hago acentuación en esto porque es importante. El encuentro sale hacia el final, cuando la gente ya va por Eduardo, igual que en la otra película, que van en manada hacia por Sparky. En esta ocasión van a por Eduardo. Se trata también de un vecindario normal, típico americano, como en Frankie y Winnie, del mismo estilo. Incluso aquí yo creo que incluso se ve algo más de eso. Y el monstruo, entre comillas, porque a mí me parece que es un personaje muy tierno, encuentra su amor. Eduardo encuentra su amor y, bueno, la protagonista también es recíproco. Pero no encuentran la comprensión de la gente. Sí al principio, pero luego al final no. Así que realmente ellos lo que hacen es renunciar por su seguridad. Como Eduardo demuestra durante la película pues su faceta más artística, cortando setos, arbustos, más tarde lo empieza a hacer con un perro y las demás vecinas así cotillas envidiosas pues quieren lo mismo para sus propios perros. Y ese es el primer contacto que tenemos en la película. Habrá una escena en la que el perro le da su apoyo cuando Eduardo se escapa de casa, enfadado porque, bueno, el novio de la protagonista se mete con él, intenta meterle en líos y demás. Y entonces Eduardo se va, está reflexionando en un rincón de una calle y aparece un perro. Este perro que decíamos que era tan normal y que es importante decirlo. ¿Qué pasa? Que el perro es muy grande, tiene mucho pelo, entonces se nota como Eduardo ve que el perro tiene problemas para ver, obviamente. Eso nos ha pasado a muchos por la calle, que vemos a algún perro y decimos, jolín, córtale el flequillo, ¿sabes? Pues aquí pasaría igual. Entonces Eduardo le corta el flequillo y se produce un instante muy fuerte
de que el perro le mira a los ojos a Eduardo y Eduardo mira a los ojos del perro. Se produce una especie de toque, una especie de beso, una especie de abrazo entre los dos. Sucede todo en un instante, hay que estar bastante atento y si te metes mucho en la película quizás no seas tan consciente desde fuera de cómo se ve. Y se produce una fuerte emoción entre los dos. Creo que es un momento que me parece que para ser solo una escena llena bastante la película de este sentimiento y de este vínculo con los animales, en más concreto con el perro. Ahora también vamos con otra de las más famosas, que es Pesadilla antes de Navidad, de 1993. Es una película de animación hecha en stop motion. Algunos sabréis qué es, algunos no. Voy a dar una pequeña definición, pero también es probable que a lo largo del tiempo haga un podcast dedicado a este tipo de animación tan especial. Es una técnica muy difícil y artística, ya que los personajes son esculturas diferentes a las que mano a mano, aparte de crearlas y diseñarlas, las vas moviendo fotograma a fotograma para ir creando ese efecto óptico del movimiento. Un día ya os lo explicaré más relajadamente. Esta película está basada en un poema que escribió Tim Burton hace muchísimos años, que también, por cierto, creo que os traeré un poquito una reseña de ese poema y os contaré más en abundancia todo esto de la película, porque es una película también con muchos elementos y muchas cosas muy curiosas para traer. Y me parece importante comentar que la idea y los diseños de los personajes fueron creados por Burton, pero debido a otros compromisos profesionales, que si no recuerdo mal era Batman, pues él decidió no ser el director. Bueno, supongo que le costaría porque era una historia que él tenía desde hace muchos años muy elaborada y muy adentro. Y el director de Pesadilla antes de Navidad es su amigo y su compañero de trabajo Henry Selick. Es probable que si sois de los que leéis los créditos os suene muchísimo su nombre porque yo creo que ha trabajado en el 90% de sus películas. No sabría decir un porcentaje exacto, pero ha trabajado en casi todas sus películas. Y también seguramente en algún momento le dedicaré un podcast hablando como su trabajo, porque es muy importante y además como director. Ya os doy una pistilla, si os gustó Coraline, la película de los mundos de Coraline, ya sabéis a quién agradecerle que se llevara al cine, porque sí, el director es Henry Selick. Y también James y el melocotón gigante, que también tiene mucha relación con Tim Burton y lo que es su mundo, su imaginario y demás. La gran referencia que tenemos aquí es su gusto por el Dr. Seuss. Hablamos ya de Pesadilla antes de Navidad. Y el cuento del Grinch. El Grinch tiene un perro. Todos lo sabemos porque también la hemos visto, seguro que todos. Con los mismos rasgos que el perro que sale en Eduardo Manos Tijeras. Solo que más delgado. ¿Vale? Esto también es importante. Igual que al Grinch, una parte del público los ve como personajes terroríficos. De cuento, claro. Me refiero a Jack, porque miedo no dan y no creo que sean terroríficos ninguno. Ninguno de sus monstruos lo es, incluyendo los perros ni ninguno de sus personajes. Zero es el perro fantasma de Jack, que es el protagonista, y es su apoyo moral en todo momento. El perro, Zero, tiene la nariz redonda y roja o anaranjada, pero más tirada a roja, como la nariz de Rudolf, como decía antes, e influencia directa del Dr. Seuss. Me refiero al reno Rudolf. Su nariz roja parece así más una bolita, pero si os fijáis bien y lo veis de frente, se puede ver esculpida en las calabazas de Halloween que decoran las casas americanas y demás, pues también está en la nariz de Zero. Tiene unas largas orejas y un morro muy alargado. Va flotando en el aire y sigue todo el rato a su dueño del que no se quiere separar, pero es un fantasma. Al igual que en el Grinch, el perro hace de reno en la carroza de Santa Claus. Esto también es importante porque es la clara referencia al Grinch, al Dr. Seuss y demás. Con La novia cadáver, que es nuestra siguiente película en 2005, tenemos que recordar que también está realizada como animaciones en stop motion. Esta parte de una historia con un origen muy poco claro. Algunos dicen que proviene de Rusia, otros de Europa en general, sin especificar, que es de hace muchísimos años, casi mitología, pues eso, entre rumana, ucraniana y demás. Como decimos, no está muy claro. A mí me da mucha rabia porque cuando yo me puse hace muchos años a investigar sobre esto, incluso logré conectar con una de las guionistas de la película
y me contó de dónde provenía, pero no recuerdo exactamente ahora de dónde, lo tenía que haber buscado. Ya os lo diré cuando tratemos La novia cadáver, tampoco quería daros muchos datos por eso, pero sí que es verdad que es curioso porque ella también me dijo otra cosa diferente a la que había escuchado siempre. Y entonces en cada sitio en el que te pones a leer sobre esta película, pues cada uno te cuenta una historia. Bueno, lo importante es que Barton hizo los dibujos y los personajes como viene siendo habitual. Aquí el monstruo, por decirlo así, es el de la novia cadáver. Al principio puede resultar algo egoísta, algo cegada por sus propios intereses, pero según avanza la historia vamos a ir descubriendo un personaje completísimo y por qué se comportaba así, que es lo más importante de la película. Además, tiene un final maravilloso, es uno de mis finales favoritos, es muy descriptivo a la vez que es muy metafórico cuando habla del cambio de actitud de la protagonista y demás. Y el perro que nos encontramos aquí es Sobras, que da su apoyo moral tanto a Víctor como a Emily. Emily es la novia cadáver. Pero el perro hay que decir que es de Víctor. También apreciamos el fuerte vínculo emocional, sobre todo en una escena, porque Emily se lo da como regalo de bodas en una caja. Es decir, este perro viene del mundo de los muertos, al igual que ella. Por cierto, en esta ocasión el perro está en los huesos y lleva un collar rojo, con el mismo tipo de cuerpo que los anteriores perros, porque no lo he dicho, pero salvo en Eduardo Manos Tijeras, que el perro es normal, en los demás siempre es como la misma raza de perro, que no me hagáis mucho caso, pero creo que el Sparky es un pitbull, puede ser, no lo sé, no tengo mucha idea de qué raza es exactamente, pero sí que siempre es el mismo tipo de perro, que supongo que será algún perro que haya tenido Tim, porque si no, yo haría diferentes razas, ¿no? No sé, es curioso esto también, ¿eh? Con todos estos datos, pues ya hemos hecho el repaso por uno de los símbolos más importantes, como decía, de las películas y que podemos fijarnos que está presente en casi todas ellas y sobre todo en estas, claro. Además, se suma una revisión que realiza el director por todos los estados que conocemos sobre la vida y la muerte, o eso creo yo, si no se me ha escapado ninguno, porque repasa el estar zombie, repasa estar en vida normal, como fantasma y con el cuerpo solo los huesos. Además es una confirmación más de la capacidad que tiene el director para combinar el estilo de terror clásico, el estilo gótico, con la ternura más absoluta y con las emociones. Barton ha comentado que su primer perro tuvo diferentes enfermedades y que vivió poco tiempo. A mí esto me da dos datos, y es que el primer perro le causó algún tipo de trauma, o sea, quiero decir, emocional, y que tuvo muchos más perros. No sé mucho más, pero esto es una referencia clara a su infancia, la cual comentábamos en el podcast anterior. Y es que todo lo que vemos en sus pelis tiene un significado, significa algo, sí o sí, está ahí por algo. Ya os lo digo yo, y aparte que no solo lo digo yo, Tim también lo ha comentado en diferentes ocasiones.